Gracias por estar con nosotros. La doctora Marianela Alvarado ha sido una dirigente de los médicos especialistas, 200 médicos especialistas que no han recibido un nombramiento oportuno por parte de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social. El problema es que no solo no han recibido un nombramiento oportuno y están desempleados y desempleadas, sino que además hay miles de necesidades en nuestras comunidades y no son solventadas por esa falta de médicos especialistas, y los médicos especialistas ya están listos para empezar a trabajar. Bienvenida. Muchas gracias. Primero que todo, cuénteme dónde estudió usted, dónde nació, dónde creció y dónde recibió su formación como médico. Yo soy oriunda de San José, de Moravia. Estudié medicina en la Universidad de Costa Rica y decidí participar y ser parte del sistema de posgrados de especialidades médicas por la especialidad de gastroenterología. Para poder uno participar y ser parte del sistema de posgrado hay que empezar a hacer un montón de exámenes y requisitos que se deben de ir cumpliendo. Uno pasa por una primera etapa, así se llama, que es un examen de medicina general en el que concursan alrededor de 5.000 médicos generales, de los cuales solo un 25% de estos médicos generales pueden pasar a la segunda etapa, que es ya en la especialidad específica a la cual se quiere concursar. Y en esta especialidad se pasa por un proceso de varios exámenes, de entrevistas, un examen oral, un examen escrito. También es importante la parte de currículum en cuanto a cursos y publicaciones que se hayan hecho. Y todo esto tiene un puntaje que al final da una nota con la cual uno compite por las diferentes plazas que hay para poder estar en la especialidad. ¿Cuántos años duró su formación como médico general en la Universidad de Costa Rica y cuántos años duró su especialización? En la Universidad de Costa Rica la carrera de medicina dura 6 años, incluyendo el internado universitario, que es la práctica profesional como médicos generales. Y posteriormente la especialidad que yo cursé dura 4 años, que es gastroenterología, pero hay especialidades que pueden durar de 3 a 7, 8 años, dependiendo. Hay algunos compañeros que hacen también subespecialidades que son como una especialización más allá de la especialidad que se está haciendo, entonces se dura un poco más de tiempo en terminar la especialización. ¿Quiere decir que usted lleva una formación de 10 años a hoy? Alrededor de 10 años académicos. Exacto. Sí. ¿Y qué es lo que están viviendo? ¿Cómo fue que se suscitó el problema? ¿En qué consiste la situación? Actualmente, nosotros cuando ingresamos al sistema de posgrados, firmamos un contrato que se llama contrato de retribución social, el cual nos liga a la institución durante el tiempo de formación académica y además durante 3 años posterior a culminar la formación académica, para que uno labore para la institución como médico especialista. Es muy importante recordar que nosotros somos médicos, siempre hemos sido médicos ya graduados, que iniciamos nuestra formación como especialistas y durante el tiempo que tenemos para formarnos como especialistas adquirimos todos los conocimientos, tanto prácticos como académicos, para poder manejar los diferentes pacientes de cada especialidad. Lo que sucede este año es que en el año 2012 se hizo una reforma al reglamento de servicio social vía decreto ejecutivo, en el cual se incluyeron a los especialistas. Y con esta reforma lo que se pretendía es aplicar servicio social obligatorio a aquellos especialistas que como médicos generales no pudieron hacer servicio social. ¿Qué pasa con esto? Los médicos generales no todos pueden hacer servicio social porque no hay plazas suficientes. Porque no hay plazas suficientes. Generalmente se gradúa una mayor cantidad de médicos generales de la cantidad de plazas que existen. Entonces, por lo general son unas 90 plazas y por lo general hay 500 o más médicos que van saliendo. Entonces, este año lo que querían hacer es implementar este nuevo requisito en aquellos médicos que están terminando su formación como especialistas y que empezarían a laborar como especialistas
para que tengan un año de servicio social obligatorio en los lugares que designara el Ministerio y la Caja en conjunto para ir a trabajar, que son lugares que se designan de forma obligatoria, porque es servicio social obligatorio, ¿verdad? Que sí incluye tanto áreas rurales como áreas centrales, no necesariamente es a nivel rural. Entonces, este año lo que ha sucedido es que siempre a través de los años se inicia con un proceso de negociación en el cual con la Caja se da una retroalimentación con las plazas. Ellos nos dan una lista de plazas posibles para ir a trabajar, nosotros la vemos, nosotros como especialistas que trabajamos en hospitales centrales, que vemos la necesidad de dónde nos refieren más centros médicos, sabemos dónde hay mayor necesidad de especialistas de nuestra especialidad. Y lo que sucede es que entonces con esta lista que la Caja nos da, nosotros planteamos nuevas plazas si queremos que se abran nuevas plazas o le decimos que sí a la Caja. Si hay que plantear nuevas plazas, se da un proceso de retroalimentación en el que uno explica por qué abrir esa plaza y al final la Caja da una lista última en la cual se dan todas las plazas que los especialistas firmarían. Este proceso este año no se ha hecho porque ellos siempre han estado muy plantados en que la posición es que va a haber servicio social obligatorio para aquellos médicos que no lo hicieron como médicos generales y que los otros médicos que sí cumplieron con ese requisito como médicos generales van a firmar el contrato de retribución y empezar a laborar. Lo que pasa es que esa posición se ha mantenido y no ha logrado que ellos nos den las plazas definitivas ni que se llegue a un acuerdo en cuanto al momento de firma, al punto que hoy, que estamos ya en la primera semana de febrero, cuando ya deberíamos estar trabajando a partir del lunes, no estamos trabajando ni los que se les aplicaría contrato de retribución, ni los que se les aplicaría el aparente servicio social. ¿A qué atribuyen ustedes el que esté ocurriendo esto? Muy probablemente esto tenga un poco de tinte político, porque la palabra servicio social tiene más arraigo en la población. Es más fácil explicarle a alguien, viene un médico a servicio social obligatorio, la gente lo entiende más que viene un médico a contrato. Sin embargo, el contrato le da mayor continuidad a la atención de la población porque es por 3 años. El servicio social es solo por 1 año y se pretende aplicar de la misma forma que se ha aplicado para médicos generales. ¿Qué sucede con esto? Los médicos generales siempre hay una cantidad que sale constantemente que puede suplir las 90 plazas o más que existen en el servicio social. En cambio, nosotros, la cantidad de médicos especialistas que salen por año por cada especialidad no necesariamente cada año va a ser la misma. Eso por un lado. La otra, el momento en el que salen los especialistas no necesariamente es el mismo. Algunos salen en enero, algunos salen en agosto, incluso en la misma especialidad. Y la otra cosa es que se les pretende aplicar solo a aquellos médicos que no cumplieron requisito como médicos generales de hacer servicio social. Pero no es culpa de los médicos generales. Y no es culpa de los médicos generales. Si salen 500 y solo hay 90 plazas, no pueden colocar a esos 500 médicos en esas 90 plazas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Puede ser que salgan 5 médicos de una especialidad y que tengan que ir a hacer servicio social a esa especialidad, pero al año siguiente no salen en enero, sino que salen hasta agosto, lo cual significa que van a haber meses sin la continuidad de la atención. Y la otra cosa es que no salen los mismos 5, probablemente salen 4 o 3 de esa especialidad y puede ser que de esos 2 ya hicieron servicio social y solo 2 tengan que ir, entonces se quedarían 3 lugares en este ejemplo, ¿verdad?, sin que tengan la atención del médico especialista al año siguiente, lo cual no sucedería con el contrato de retribución, que es colocar al médico 3 años en un lugar o más. Pues la idea es que el médico esté contento en el lugar en el que se quede. El punto que más me preocupa tiene que ver con que hay un montón de necesidades en las comunidades, miles de personas que necesitan atención y que no están recibiendo atención porque los especialistas que ya terminaron su formación no están ahí. Exacto, nosotros queremos ya empezar a trabajar, nuestro contrato debería estar rigiendo como médicos especialistas a partir de este lunes y no estamos trabajando, estamos esperándonos en la casa a que nos digan qué va a pasar con nuestra situación laboral. Y mientras tanto hay un montón de listas de espera que están esperando ser sacadas, un montón de pacientes que no están siendo vistos, hay pacientes que necesitan un estudio para
definir si tiene cáncer o no, si lo operan o no, una cirugía. O sea, hay vidas que están en juego por esto. Y esto es muy importante resolverlo rápido. Sin embargo, la caja no lo ha querido resolver en este momento y están planteando la posibilidad de hacer una rifa que probablemente por los mismos trámites y por la ley misma sería hasta finales de marzo o principios de abril, lo cual significaría que la atención de nosotros se vendría dando en las comunidades y en los diferentes centros médicos probablemente hasta abril o mayo. Serían 3 meses sin que el pueblo y los asegurados sean vistos por los especialistas, habiendo la necesidad de que los especialistas vean a esta población. Última pregunta. Me parece que además hay un serio problema y que la caja no lo expresa, pero debe nombrar especialistas en regiones donde no están las condiciones dadas de equipo, de equipamiento en general. Eso es otro punto importante en todo esto. No es simplemente nombrar para que haya una comunidad un especialista, porque la idea de que un especialista vaya a cierta zona o a cierto hospital o a cierta comunidad es que sea resolutivo, que uno pueda resolver en el lugar en el que esté todos los problemas y patologías de la especialidad. No que refiera a San José. Si uno está en un lugar que no tiene ni el equipo, ni el personal de apoyo, ni la infraestructura para poder brindar su atención de forma completa y como hemos sido formados, no tiene sentido mandar a un especialista a este lugar. ¿Por qué? Porque lo que uno va a tener que hacer es decirle al paciente, sí, usted tiene esto, o probablemente lo tiene porque no puedo verlo, porque no tengo el equipo para examinarlo, probablemente tiene esto, pero voy a tener que mandarlo a los hospitales centrales o a este otro hospital o a este otro lugar, porque yo no puedo resolverle su problema. Y eso no tiene sentido. Muchas gracias, doctora Alvarado. Vamos a un corte, regresamos con algún otro caso, vamos a exponer varios de estos casos, ya casos concretos de especialistas jóvenes que ya tienen una formación concluida y que no han tenido su nombramiento. Bien, tenemos a la doctora Carolina Jiménez con nosotros, ella es psiquiatra. Bienvenida. Muchas gracias. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Yo nací en San José y toda mi vida me crié alrededor de San Pedro, Lourdes, Sabanilla, por esa zona. ¿Y dónde estudió medicina? Yo estudié medicina en la Universidad de Costa Rica. Empecé mis estudios en el año 2003 de medicina general. Y Hace 11 años. Sí. Y duré 6 años para culminar mis estudios y lograr ser médico general al final de ellos. ¿Y la especialización en psiquiatría cuántos años dura? La especialización en psiquiatría dura 3 años. Sí. ¿En cuál situación está usted? En este momento yo ya terminé mis estudios como especialista, ya cumplí con el programa de estudios de la Universidad de Costa Rica, ya hice mi trabajo final de graduación, ya lo entregué y ya tengo todos los requisitos académicos que me están solicitando. Ya se lo presenté al Colegio de Médicos para que me den un permiso para poder laborar como especialista este tiempo que está todo muy indefinido, ahora que no sabemos qué va a pasar, y estoy esperando a que me aprueben ese permiso para poder trabajar como especialista. ¿Cuál es la situación en psiquiatría que vive el país? ¿En qué situación está el país y de qué manera la ausencia de esos nombramientos afecta la realidad de la institución? La psiquiatría es muy importante como parte de la salud mental del país, ¿verdad? Muchas veces anteriormente esto se había dejado mucho de lado, pero a lo largo de los años se ha vuelto una de las especialidades más fundamentales. Inclusive ahora está dentro de las 5 especialidades más necesitadas a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Nosotros ahorita somos 4 psiquiatras los que nos estamos graduando, terminando nuestros estudios, que podríamos estar atendiendo alrededor de 32 pacientes por día en las consultas de psiquiatría. Además... ¿Cuántos cada médico? 32, un paciente, digamos, por día nosotros vemos en una consulta de psiquiatría, sí, nos dan en promedio 15 minutos para ver los pacientes, ¿verdad? Entonces, por día cada uno de nosotros podría estar viendo 32 pacientes. Estamos hablando de 128 pacientes por los 4 que son. Ajá.
son más de 600 consultas por semana. Por semana. Solo por semana. Ahí. Más de 2.500 por mes. Exactamente. Es que hay que poner los temas en esta dimensión. Son más de 2.500 personas que no son atendidas por mes solo en el ámbito de la especialización suya. De psiquiatría. Cuando las listas de espera en la mayoría de los lugares están a 6 meses e inclusive algunos de los centros médicos tienen listas de espera a 1 año, ¿verdad? Que nosotros podríamos estar colaborando. ¿Y cuáles son los con esas principales males que sufre el país en psiquiatría? En este momento, de los más comunes, trastornos de ansiedad, ¿verdad? Trastornos depresivos. La depresión se ha vuelto muy común y muchas veces trastornos derivados de los problemas que tienen las personas día a día, ¿verdad? Que se les llama reacciones de ajuste dependiendo de cómo la persona logre resolver esos problemas, ¿verdad? Que cada vez la sociedad se ha vuelto como más exigente con por los el estrés del trabajo, por presiones económicas, por situaciones familiares. Exactamente, ¿verdad? Muchas veces estas personas, todas estas exigencias a nivel social les llegan a tal punto que no les permite laborar o que no les permite llevarse bien con su familia, ¿verdad? Empiezan a disfuncionar y muchas veces necesitan el apoyo de algún profesional como nosotros para poder salir adelante. ¿Y a qué atribuye usted lo que está ocurriendo en su caso? En este momento a mí me parece que la Caja no ha logrado implementar lo que ellos quieren implementar de un servicio social para especialistas de una manera organizada, ni tampoco han logrado hacerlo tomando en cuenta la opinión de los especialistas para que ellos puedan ser resolutivos en los diferentes lugares y centros de salud. Básicamente ha sido mucha desorganización por parte de la Caja para poder resolver nuestro problema. Muchas gracias a la doctora Carolina Jiménez por estar con nosotros. Ya casi volvemos. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial acerca de la situación que viven los jóvenes médicos especialistas ya concluidos sus estudios que no han sido nombrados y la situación que vive el país, porque la falta de nombramiento de estos especialistas incide, repercute negativamente en la atención de la Caja Costarricense del Seguro Social. Doctora Carolina Hidalgo, ¿cuál es su especialidad? Bueno, yo soy pediatra y tengo una subespecialidad en neonatología, que es la especialidad que ve los bebés recién nacidos que han tenido alguna complicación especial a la hora de nacer o que traen una malformación congénita que amerita un cuidado intensivo, inicial, agresivo y en las primeras horas y en algunos hasta las primeras semanas y meses de vida. ¿Dónde estudió usted medicina? Medicina general, lo cursé en la Universidad de Costa Rica, que fueron 6 años. Posteriormente me incorporé al sistema posgrado de pediatría, que fueron 3 años, y seguido de eso, 2 años más de neonatología. O sea, ha estudiado 11 años. Exactamente. Sí. ¿Cuál es la realidad del país en neonatología y de qué manera podrían colaborar los nuevos especialistas a resolver problemas? Bueno, neonatología es una especialidad muy importante porque es el médico que está a cargo de la vida del niño en las primeras horas y que eso va a determinar el pronóstico de esa persona para el resto de la vida funcional de esa persona. Nosotros en este momento tenemos un déficit de neonatólogos en el país muy importante, nos estamos graduando menos de los neonatólogos que son necesarios para reemplazar a aquellos neonatólogos que se pensionan, fallecen o salen de la institución. Este año nos graduamos 4 personas, el próximo año no se gradúa ni una sola persona. Eso quiere decir que ni siquiera va a alcanzar para reemplazar a aquellas personas del área central de las
unidades de neonatología que ya están establecidas que están perdiendo personal. Por esta misma razón, ni siquiera alcanzamos para abrir nuevas unidades de cuidados intensivos neonatal a lo largo del país. ¿Cuál es la situación suya? ¿Por qué no la nombran? Bueno, en este momento deberíamos estar trabajando. Tengo un contrato firmado al iniciar mi segunda especialidad, que fue neonatología, donde establecían que iba a empezar a trabajar a partir del 1 de febrero de este año. Eso no fue así porque la Caja no ha logrado organizarse para que los especialistas que estamos ya listos para trabajar tengamos un nombramiento adecuado. ¿Qué significa esto, ya que usted tuvo que rotar por hospitales, que conoció la realidad, el tema de las listas de espera? ¿Cuáles son las repercusiones directas que sufre la población por la falta de nombramiento de especialistas como usted? Bueno, en este momento las unidades de cuidado intensivo neonatal del país, las principales, que son los principales hospitales, tienen contratados médicos generales y pediatras, que son personas que están capacitadas, pero no al nivel de un neonatólogo. Entonces, en este momento, los niños más graves del país están siendo atendidos por estos profesionales en salud que no tienen toda la formación para hacerlo de la manera más excelente posible. Si a usted le pusieran a escoger un lugar donde es fundamental su trabajo, después de toda su experiencia, ¿dónde es fundamental? ¿Dónde hay una carencia? ¿Cómo podemos ver concretamente en un hospital o en una comunidad la necesidad de especialistas como usted? Bueno, en este momento hay déficit de especialistas en neonatología desde el Hospital Nacional de Niños, que es el centro último donde son referidos estos pacientes, especialmente aquellos pacientes que tienen patología quirúrgica que debe resolverse, pero no solo ahí hay déficit de ahí para abajo en el resto de la red. Eso incluye el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia, el Hospital México, y si nos vamos un poco más abajo, inclusive el Hospital de Heredia y Alajuela, que cuentan con solo 2 neonatólogos, cuando la recomendación del Ministerio de Salud y las recomendaciones internacionales es que debe haber un neonatólogo por cada 1000 pacientes que nacen sanos. Eso quiere decir que en un hospital como Heredia, que tiene aproximadamente 4000 nacimientos por año, debería tener al menos 4 neonatólogos, y en este momento tiene solo 2. Y en las áreas periféricas y sobre todo costeras del país, fronterizas, ¿hay neonatólogos? Sí, no en todos los centros, en algunos hay neonatólogos, pero estos centros neonatológicos se enfocan sobre todo en pacientes de menor riesgo. Los pacientes de más riesgo que van a nacer, por ejemplo, prematuros extremos, son transportados in útero hacia hospitales centrales, y ahí nacen los pacientes que tienen mucho más riesgo y que deben ser atendidos con procedimientos y otros especialistas. Entonces, la complejidad de los pacientes que se maneja a nivel periférico es menor y podría ser manejado por un médico general o un pediatra. Esos pacientes normalmente se estabilizan y se trasladan. La capacidad resolutiva que tendría un neonatólogo en un centro de estos sería muy limitada, y estaría usted desperdiciando un profesional que ha sido ampliamente formado en un centro donde no va a poder cumplir con todas las capacidades que tiene. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por su análisis de la situación. ¿Usted ya realizó servicio social? No, porque cuando me gradué como médico general, participé en la rifa de servicio social con la esperanza de una plaza y no había suficientes plazas, entonces me aprobaron el requisito por ausencia de plazas. Es decir, que usted tendría que hacer el servicio social ahora. Exactamente. Pero usted tiene un contrato de compromiso, o sea, usted podría ingresar ya mismo y tiene un compromiso de trabajar 3 años con la institución, así es, ¿verdad? Así es. Y el tema del servicio social un poco se atraviesa en el camino del contrato de servicio o de beneficio social. Exactamente. Sí, es un relajo y es una barbaridad, sobre todo por lo que las comunidades están sufriendo en esta materia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted también por acompañarnos en este programa especial con jóvenes médicos especialistas que no han sido nombrados por la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay 200 jóvenes médicos especialistas en esta situación, solo 64 de ellos realizaron servicio social obligatorio siendo médicos generales,
y los demás no lo hicieron porque no ganaron la rifa. Hay 90 plazas para servicio social obligatorio en médicos generales y en ocasiones salen hasta 500 médicos por año. Gracias por estar con nosotros y que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros en este programa especial con jóvenes médicos especialistas que ya tienen concluidos sus estudios. La institución, la Caja Costarricense del Seguro Social, requiere de estos especialistas. Las comunidades tienen serios problemas por las listas de espera y en el caso del médico que continúa, no por las listas de espera, sino por las condiciones propias del país y de la realidad del país, y no han recibido el nombramiento oportuno. Recuerde que todas estas entrevistas a partir de esta semana están también en nuestro canal en internet, Unión Médica TV. Ahí ya tenemos 70 entrevistas a una gran cantidad de médicos que hemos venido realizando desde nuestros programas. Doctor Daniel Vindas, usted es especialista en emergencias. Correcto, medicina de emergencias. ¿Dónde estudió medicina? Yo estudié medicina en la Universidad de Costa Rica durante 6 años. Que bueno, nosotros culminamos con el año de internado, que es el último año de la carrera, y ya posteriormente entramos en un proceso de selección bastante riguroso para lo que es el ingreso a la especialidad. Sí. ¿Cuántos años tarda la especialidad? La especialidad consta de un programa de 3 años, ¿verdad? Que básicamente se cumplen diferentes módulos dirigidos a la formación de las diferentes emergencias en los distintos sectores de la población, ¿verdad? Ya sean pacientes pediátricos, pacientes ginecobstétricos o pacientes adultos mayores y demás. ¿Cuál es la realidad del país con respecto a la cantidad de especialistas en medicina de emergencias? Medicina de emergencias es una especialidad realmente nueva, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. El posgrado como tal, la especialidad, realmente empezó a formarse alrededor de los años 90, entonces es una de las especialidades más nuevas. Son menos de 80 emergenciólogos en el país, entonces somos de las especialidades que realmente tienen muy pocos. Quiere decir que no hay ni siquiera uno para cada cantón del país. Exactamente, somos realmente muy pocos, de los cuales un número importante no están laborando para la institución Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Dónde laboran? Muchos trabajan en hospitales privados, algunos trabajan incluso en servicios prehospitalarios de medicina, y muchos de estos especialistas que se formaron como emergenciólogos incluso se trasladaron al extranjero a laborar en países extranjeros. Entonces realmente el número se reduce todavía bastante más. ¿Cuántos muchachos o muchachas están en una situación como ustedes, sin nombramiento? Realmente actualmente somos 4 emergenciólogos que culminamos la especialidad al final del mes de enero y que estamos en la misma condición. ¿Y por qué? Básicamente el asunto es que ha habido un atraso, ha habido una serie de atrasos administrativos en lo que respecta a la asignación de plazas por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Aparte de eso, pese a que nosotros tenemos un contrato de retribución social con el que nosotros nos comprometemos a devolverle al Estado costarricense, a la población, nuestra formación con trabajo durante 3 años. Durante 3 años. Con la Caja. Con la Caja, correcto. Pese a que tenemos ese contrato, en el últimos 6 meses se ha intentado negociar la asignación de plazas, sin embargo, no ha habido por lo menos una salida favorable y una resolución favorable, y aparte de eso tenemos la implementación de un servicio social obligatorio, ¿verdad? Que ustedes por lo menos lo han escuchado en los últimos días con los comunicados de prensa que se han dado, donde realmente se vino a querer implementar o a modificar reglamentos sin que incluso se hiciesen modificaciones de la ley, incluso
con el deseo de aplicarlo de forma retroactiva para profesionales que ya teníamos un contrato firmado, ¿verdad?, que cumpliría el mismo objetivo de retribución social. Entonces todo eso ha sido una suma de factores que han terminado alargando las decisiones administrativas y han terminado evitando que podamos nosotros tener una plaza para poder ejercer nuestra profesión, que realmente es el deseo que tenemos todos los residentes en este momento. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene esto en la atención de las emergencias? Bueno, específicamente las emergencias, como les estaba explicando, es un área que atiende a muchos sectores de la población, atiende paciente pediátrico, pacientes ginecobstétricos, pacientes adultos mayores, y realmente las atenciones de emergencias reales han ido en aumento en el país. Le voy a poner un ejemplo con estadística. Por ejemplo, el Hospital México tiene atenciones totales de emergencias que han ido aumentando en los últimos 5 años. Son aproximadamente 100.000 atenciones totales por año, de las cuales más de un 75% son urgencias reales. Imagínense que, por ejemplo, en este hospital son aproximadamente 4 especialistas en emergencias que se encargan de todas esas 70.000 urgencias reales por año. Lo que estaremos hablando es más o menos que se atienden 48 urgencias reales calificadas por especialista por día. Entonces realmente es un trabajo que es bastante cargado, que es un trabajo que demanda mucha complejidad, porque muchas veces se manejan pacientes realmente críticos, y que obviamente el hecho de que no se pueda ejercer la profesión por esos atrasos vendría a demorar en la atención de pacientes que realmente su vida se encuentra en juego, porque realmente nosotros somos los primeros médicos que valoran los pacientes cuya condición de salud es realmente crítica, ¿verdad? Entonces realmente podría eso eventualmente tener repercusiones en mortalidad, podría tener repercusiones en tiempos de espera de atención de emergencias, ¿verdad? Y por supuesto esto tener repercusiones en cuanto a lo que son indicadores de salud, ¿verdad? En el caso suyo, usted no pudo hacer el servicio social obligatorio siendo médico general, ¿o sí pudo? Correcto. Yo en el año 2009 culminé, mi carrera de médico. Yo asistí a la rifa del servicio social y de igual forma, como nos ha pasado a muchos, la cantidad de plazas es muy inferior a la cantidad de médicos que asistimos al sorteo, y no, a pesar de que se participó en la rifa, no pude obtener una plaza. ¿Qué siente usted con toda esta situación? Realmente uno lo que siente es una gran incertidumbre. ¿Usted está desempleado? Correcto. Sí, ahorita estoy dependiendo de que se me nombre para cubrir periodos de vacaciones como médico general, no como médico especialista. Como médico general, algunas vacaciones que salgan en alguna clínica, algún hospital. Eso es la situación actual mía. Realmente, ¿qué siente uno en este momento? Siente uno incertidumbre en cuanto a qué va a pasar, siente uno insatisfacción en que ha sido realmente un esfuerzo grande de muchos años de preparación, y obviamente frustración, porque para todos nosotros realmente el objetivo principal es poder servir a la sociedad, y el no poder realmente ejercer nuestra profesión significa más listas de espera, más personas que van a tener que tener problemas todavía más complicados, y eso va a tener repercusión en muchas cosas de salud que se podrían corregir, y eso realmente es frustrante, porque para uno como médico, dentro de la ética y de la formación que uno tiene, es lo principal, realmente poder servir a la población, y no se nos está dejando servir a la población. Muchas gracias, doctor Daniel Vindas. Gracias a usted. Ya casi volvemos con otro caso, como el del doctor Vindas, con una joven profesional que ya tiene concluida su formación como especialista y que tampoco ha sido nombrada por la institución. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. La doctora Carolina Brenes es radióloga. Bienvenida. Gracias. ¿Dónde estudió usted?
En la Universidad de Costa Rica. ¿Y radiología cuántos años le tomó? Radiología consta de 4 años de posgrado. Quiere decir que estudió en total 10 años. Aproximadamente. ¿En cuál situación está usted? Bueno, yo terminé el 31 de enero y al igual que mis compañeros, pues estuvimos tratando de negociar con la Comisión de Distribución de Plazas durante varios meses para que se nos asignara la plaza de contrato, que es lo que en realidad en este momento está vigente. Los servicios sociales todavía no está. El contrato se llama contrato de beneficio social. Contrato de retribución social. De retribución social. Sí. En el que nos comprometemos a trabajar de 3 años. Con la caja por 3 años. Entonces, eso es un proceso que lo que hace es que la comisión está integrada por personas de la caja, personas de la Unión Médica y representantes de los residentes, y entre las partes llegamos a la conclusión de cuáles son los sitios en los que hay necesidad y la prioridad para la caja. Eso se ha hecho desde ya hace varios años. Este año, particularmente, a pesar de que se intentó en múltiples ocasiones negociar con ellos, las reuniones se suspendían, no se definían las plazas, se nos ponían diferentes excusas. Entonces en este momento pues no, como también han explicado, ya para generalmente finales de diciembre, principios de enero ya tendríamos que tener asignadas las plazas, y en este momento pues no tenemos asignadas. Entonces pues nada, esperando que se nos asignen. ¿Cuál es la realidad en radiología en el país y la carencia? Bueno, es una especialidad con mucha demanda. La radiología es un instrumento diagnóstico para muchas especialidades, y a partir del el apoyo que damos con estudios radiológicos se establecen diagnósticos y se pueden establecer por ende manejos y tratamientos de pacientes. Pues digamos, existen listas de espera. Por ejemplo, ayer salió un reportaje del hospital de Heredia. En ese hospital solamente ultrasonidos, hay 32.000 ultrasonidos en lista de espera. En Grecia hay 9.000 ultrasonidos en lista de espera, que es, digamos, como los números más grandes. Es un estudio que es relativamente accesible, fácil, los equipos no son tan caros como otros estudios, entonces generalmente pues se envían bastantes ultrasonidos. Entonces eso es como lo que más en este momento hay en lista de espera, pero sí hay bastante necesidad en todas las áreas. Y un radiólogo o una radióloga como usted, ¿de qué manera puede solventar esos problemas? ¿Cuántos estudios puede realizar en una semana, en un día? Nosotros podemos realizar aproximadamente 4 ultrasonidos por hora. Digamos, son 8 horas, son 32 por día. 32 por día. Y somos en este 160 momento por semana. En este momento habemos 6 personas de radiología que terminamos el 31 de enero. Son 800 por mes por cada uno. Estamos hablando de 3.200. ¿Cuántas personas? 4. 6. 3.200, casi 5.000 estudios por mes. Eso es lo que está perdiendo la institución. Eso es lo que está perdiendo el país solo en radiología. Si son 4 por hora y pueden hacer 8 en un día, son 32. Quiere decir que son 160 por semana. Quiere decir que son 640 por mes. Y son 6. Sí, señor. Es increíble, porque en números se ve muchísimo lo que ustedes pueden estar haciendo. ¿Cuál es su realidad en este momento laboral? Bueno, yo estoy a la espera. La semana anterior entregué los papeles que el Colegio Médico solicita, los documentos, requisitos para el permiso laboral. Entonces básicamente estoy a la espera de que se me apruebe ese permiso laboral. Nosotros pues tenemos igual la oportunidad de trabajar a nivel privado. Entonces pues mientras la caja no nos resuelve, hay que trabajar. Tenemos deudas, tenemos familia. ¿Usted es casada? Yo soy casada. Pues mi esposo trabaja, pero igual yo aporto a mi hogar. Entonces el trabajo no se puede tener, tenemos que buscar las fuentes y en eso estamos. Bien, muchas gracias, doctora Carolina Brenes, por estar aquí. Ya casi regresamos con las conclusiones de este programa especial con la doctora Marianela Alvarado, quien ha estado al frente como representante de los médicos especialistas que no han sido nombrados por la Caja Costarricense del Seguro Social.
Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial. Iniciamos esta seguidilla de entrevistas a médicos especialistas muy jóvenes con la doctora Marianela Alvarado, quien ha destacado muchísimo en la lucha, porque bueno, se ha expresado, yo he estado en muchas reuniones y he escuchado los planteamientos de ellos. Al principio yo no le pregunté, además es un tema muy personal, pero yo me imagino que ustedes ya por la edad son personas comprometidas, algunos con hijos, otros están esperando hijos, los hombres con esposa, y están en este momento desempleados y desempleadas, teniendo una formación muy vasta, concluida la formación y con una necesidad por parte del país de personas con esa formación. Sí, nosotros todos somos adultos, trabajadores, que tenemos nuestras responsabilidades económicas con nuestras familias. Muchos estamos casados o en unión libre, o hay algunos que son padres y madres solteros, muchos tienen hijos, y también los que están solteros como adultos, trabajadores responsables que adquieren diferentes compromisos tanto a nivel habitacional como a nivel de transporte o con los hijos o con su familia. Tienen deudas, préstamos, compromisos económicos que estudiaron incluso con préstamos. Muchos requirieron de préstamos. No sé, digamos, la situación de cada uno, pero podría ser, digamos, nosotros como el posgrado de especialidades médicas sí exige un pago semestral de nuestra formación académica. Ese pago se debe hacer durante la formación académica y se hace cada semestre. Si no se hace, no podríamos seguirnos matriculando dentro del sistema de posgrado. Entonces, como nosotros también somos trabajadores para la caja, debemos recordar que tenemos un papel dual, somos tanto trabajadores como estudiantes. Como somos trabajadores, recibimos nuestra remuneración por esto, y probablemente la gran mayoría utiliza ese dinero que obtenemos gracias al trabajo que ejercemos como médicos en la institución para poder sustentar esta obligación económica, digamos, en cuanto a la parte de estudios. ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han organizado? Yo sé que se han manifestado, sé que fueron hasta con pancartas, he venido a sus reuniones aquí, tanto en la Unión Médica Nacional como en el Colegio de Médicos. Nosotros mantenemos una activa comunicación entre nosotros y hemos hecho tres manifestaciones aquí frente al Colegio de Médicos, frente al Ministerio y frente a la Caja, y hicimos el comunicado de prensa para que esto saliera a la luz pública, porque realmente la afectación es importante en la parte económica de nosotros, pero la afectación más grande es a nivel de salud pública, porque estamos dejando ver a miles de asegurados y miles de personas que podrían estar recibiendo atención especializada. Entonces esto es importante sacarlo a la luz pública, porque significa que no solamente vamos a estar nosotros como personas con compromisos económicos sin trabajo, sino que también va a estar la población que requiere atención especializada, que necesita estudios, que necesita que lo vean especialistas, sin que lo vean durante meses. ¿Qué han propuesto ustedes? ¿Cuál es la posición de la institución y cuál es la propuesta de ustedes concreta? La posición de la institución es hasta el momento que quieren aplicar servicio social obligatorio. Sin embargo, como ya lo hemos recalcado en múltiples ocasiones, el servicio social obligatorio se quiere implementar de forma desordenada, sin asegurar la atención y la continuidad en la atención al paciente, y sin asegurar que el especialista vuelva a ir a esas áreas. Entonces, y dejando 3 meses al especialista sin trabajar y sin que los asegurados reciban la atención. Nosotros tenemos un contrato que rige a partir del 1 de febrero. Contrato de retribución social, ya lo dije bien. El contrato de retribución social que rige a partir del 1 de febrero del 2014. Lo que solicitamos a la institución, a la Caja
y a la Presidenta de la República es que se nos aplique ese contrato y que en este momento no se haga el servicio social obligatorio. ¿Por qué? Porque no se está haciendo de forma ordenada y se asegura más la continuidad de la atención de los asegurados con el contrato de retribución, que nos obliga igual a ir 3 años para trabajar con la institución, y eso sí le da continuidad a la institución. Claro, siempre y cuando vayamos a trabajar a los lugares donde podamos ser resolutivos, para no tener que estar refiriendo a otros centros. Nos quedan 3 minutos para que usted haga las conclusiones del programa. Ok. Principalmente nuestra petición, decirle a la Caja y a las instituciones de salud de este país que miles de asegurados se van a quedar sin la atención, que muchos están muriendo esperando estudios y esperando que los especialistas los veamos. Las listas de espera son grandes y siguen creciendo día a día, y es importante que este país no se quede sin especialistas. Si se implementa el servicio social, por ley debe esperarse un tiempo mientras se hace la convocatoria, se convoca la rifa, lo cual significaría alrededor de 2 a 3 meses sin que los especialistas vayamos a atender a los asegurados. En este momento nosotros podríamos estar trabajando desde el lunes en la institución. Lo que tienen que hacer es aplicarnos el contrato como se debía haber hecho y negociar con nosotros las plazas como debía haber sido hace 6 meses. ¿Y cuáles son las repercusiones que esto está teniendo donde ustedes se estaban formando? ¿De qué manera crecen las listas de espera con solo el hecho de que ustedes ya no estén ahí? Hay números que sacamos que son números en realidad muy austeros, o sea, podrían significar mucho más de 25,000 consultas externas que nos están viendo al mes, más de 2,000 cirugías al mes que nos están realizando, más de 5,000 estudios radiológicos al mes que nos están viendo, también más de 1.500 gastroscopías y más de 1.000 estudios cardiológicos y más de 1.000 biopsias al mes. Todos estos son números al mes que no se estarían viendo. Imaginen todos los pacientes que se podrían ver durante 3 meses que pretenden dejarnos sin trabajar. Bien, esta es la posición también de la Unión Médica Nacional, que ha acompañado a estos jóvenes médicos especialistas y que tiene una gran preocupación, no solo por ellos y ellas, sino por la realidad de miles de familias costarricenses que sufren por las listas de espera y que sufren más por la ausencia de estos especialistas cuya formación ya fue concluida, ya se terminó y que no han recibido oportunamente los nombramientos. Gracias a Diego Blanco y a Fred Bolaños en la producción de este espacio, a don Alexander Azofeifa, gerente de la Unión Médica, al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica, a la Junta Directiva que permite que tengamos este espacio. Recuerde que ya también tenemos Unión Médica TV, que es un canal en YouTube para que usted pueda observar todas las entrevistas que a lo largo de los meses hemos realizado desde aquí, gracias al apoyo de la Unión Médica Nacional, sindicato de médicos de nuestro país, el segundo sindicato más antiguo de Costa Rica y el sindicato con más afiliados, casi 8,000 médicos de nuestro país. Gracias por estar con nosotros, que esté muy bien.